y todo relacionado con la Biblia, hay un intercambio que es el diezmo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo me pregunto. Tal vez me van a acabar por eso. ¿Tú entiendes que Jesús actuó de una manera irracional en ese momento? Sí. Porque si en los mandamientos está amor al prójimo, ¿por qué sin hablar con ellos de una manera correcta, como siempre ha hablado en parábola y todo eso, identidad? Porque ¿por qué no se mostró como tal? Como un ser inexplicable, no ser humano. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces, ¿por qué él de la divinidad que tenía se convierte en hombre? La razón que he tenido de la Biblia es que fue creada para manipular y para, ¿cómo se le dice a la persona cuando tienen que mantenerse por abajito ahí, por la línea? Porque cuando tú lees muchas cosas de la Biblia no te cuadran. ¿Tú crees que la Biblia es un libro de control mental? No, no, no directamente. Nos encontramos nueva vez con ustedes en este espacio especial donde compartimos creencias, religiones, conceptos, ideas, lo que usted quiera. Al final de cuentas, simplemente nosotros traemos el mensaje y usted decide si lo quiere, no lo quiere, si le gusta, no le gusta, si lo cree o no lo cree, como pasa hoy con nuestro invitado. Que hay cosas que él no cree y hay cosas que sí. Con nosotros nos acompaña para hablar un poquito de algunas cosas en las que él no cree. Alex, bienvenido. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Alex, ¿tú crees en Dios? Totalmente sí, de acuerdo. Soy un temeroso de Dios. Mi familia es 100% católica. Y claro que sí, temo en Dios y creo en Él. Eh, ¿Tú has conocido a Dios por medio de qué? ¿De quién? ¿Quién te enseñó acerca de Dios? Mira, muy bien, todo inició en mi familia. Desde muy pequeño, mi abuela, que en paz descanse, fue la patriarca de todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. A través de ella hice mi catecismo, hice mi bautismo, mi primera comunión, todo eso, pero a raíz de todos esos pasos, eh, me llegaron muchas interrogantes que como que no me cuadraban. Y entre ellas fue, vamos a ir al año 2000. En ese año, no sé si recordarán que se regó en todo el país que el mundo se iba a acabar. Yo en ese entonces tenía 10 años y resulta que yo sentía ese temor, muchas oraciones, muchos apegos familiares, una revolución de muchas personas dando hasta lo que no podía dar, regalando camas, regalando nevera a toda la persona. Una revolución se armó para ese año. Y resulta que en ese entonces yo vi la televisión y yo veía que en ese entonces el mundo del juguete seguía sus promociones para el Día de los Reyes, que es enero. Y yo digo, pero si el año se va a acabar ahora, el 31 de diciembre, el año 2000 que va para el 2001, ¿por qué el mundo del juguete está haciendo esos anuncios que para después de enero? Y me hice ese interrogante y no me la contestaron. Luego que pasa el cañonazo, que está todo el mundo en las iglesias metido, muchas oraciones, mucho todo, que no pasa nada, eh, dicen que Dios no perdonó y que no pasó nada por todo lo que se hizo. Pero yo fui testigo donde muchas personas que yo conocía, vecinos, que habían regalado sus camas y todo, le estaban pidiendo para atrás, porque el mundo no se acabó. Luego de eso, eh, una señora muy creyente de Dios, luego que yo salía del catecismo, yo iba con mi amigo a verla a ella. Eso era al frente de mi casa. Había que cruzar una calle.
Y yo le dije, háblame de los ángeles. Y ella me dice, no, los ángeles son celestiales, que son de Dios, pues, que están con Él para hacer justicia. Y cuando tú haces tu catecismo, que tú reposas los domingos, que vas a la iglesia, no te lo voy a decir como ella me lo dijo, pero te lo voy a decir ella en mi palabra. Para que tú estés frío con Dios, tú tienes que hacer todo eso. Y los ángeles te ayuden y te resguarden. ¿Qué pasa? Que después de esa conversación, mi amigo y yo íbamos cruzando la calle y yo vi un motor que venía acercándose. Mi amigo y yo íbamos siempre a la iglesia todos los domingos, hacíamos un catecismo. Y cuando él cruza la calle, el motor se lo lleva. Yo lo vi el motor y yo eché para atrás, porque yo siempre he sido como despierto. Y el motor se lo llevó. Y yo le pregunté a la señora, pero ¿y por qué los ángeles no lo ayudaron a él? Si él hace todo lo que usted nos dijo. Y ahí empezó ya la raíz de todas las interrogantes que yo tengo en lo que se trata de la Biblia. Sí, Porque, porque he notado que has mencionado el catecismo, has mencionado la iglesia, has mencionado a la gente, ujú, pero no has mencionado la Biblia. O sea, la Biblia es la que da a conocer normalmente dentro de la fe cristiana a Dios. ¿Qué ujú. pasa con la Biblia? En la Biblia, o sea, te estoy dando todo el relato para llegar ahora al tema. En la Biblia hay muchas cosas que cuando tú desde un inicio empiezas a leerla, ya cuando uno tiene un razonamiento, hay muchas cosas que no cuadran. Entre ellas, cuando yo inicié a leer la Biblia, dice que Dios creó el mundo. Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos varones, Caín y Abel. Luego, Caín mata a Abel. Así es. Ujú. Luego de eso, Caín es desterrado y llega a otro lugar y de repente se casa. Entonces yo me pregunto, si está narrando del inicio, de cómo inició todo, y solamente existía Adán, Eva y en ese entonces Caín, cuando es desterrado, cómo de repente existe un pueblo donde Caín se casa y tiene los hijos y tiene todo. Esa es una de mis interrogantes, que yo dije, pero ¿y qué pasó ahí? Luego de eso, eh, llegaron otras inquietantes más. Entre ellas está la parte que dice del Dios vivo. Vámonos un poquito más profundo ahí. Tal vez por este tema me acabarán y me dirán muchas cosas, pero en la Biblia dice sobre el amor al prójimo. Ujú. Y estamos hablando de un protagonista en la Biblia de nombre Jesús, donde es un líder y ejemplo a seguir. Si en la Biblia dice y en los mandamientos dice que hay que amar al prójimo, ¿por qué cuando Jesús entró al templo, que vio todos los comerciantes vendiendo en el templo, por qué le entró a patada y lo sacó del templo? Buena pregunta. Si hay que tener amor por el prójimo, porque yo entiendo que para amar al prójimo hay que entenderlo, porque esas personas que estaban ahí vendiendo haciendo intercambio, pagaban sus impuestos, tenían que mantener a su familia, tenían que hacer muchas cosas, y él no entendió nada de eso, simplemente que es su templo. Pero ¿qué pasa? Que si nos vamos a la actualidad, ¿cuál es la diferencia? Porque los vendedores intercambiaban productos o X servicio por dinero. Es algo un poquito delicado lo que voy a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Porque cuando el pastor dice una información de su creencia y todo relacionado con la Biblia, hay un intercambio que es el diezmo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo me pregunto. Tal vez me van a acabar por eso. ¿Tú entiendes que Jesús actuó de una manera irracional en ese momento? Sí. Porque si en los mandamientos está amor al prójimo, ¿por qué sin hablar con ellos de una manera correcta, como siempre ha hablado en parábola y todo eso, de una manera consciente que ellos entiendan de que no podrían estar haciendo esos tipos de negocio en el templo? ¿Por qué de una manera irracional sacarlo a patada y destruirle todo y tirarle todo al piso? ¿Tú crees que ese mismo Jesús es, como se dice en la Biblia y en la iglesia cristiana, el Salvador del mundo? Mira, vamos a entrar en ese tema. Tú entiendes que alguien
no alguien, algo, porque algo que no se puede explicar, que crea planetas, que crea cielos, que crea vida, va de repente a reencarnar en un ser viviente para convencer de que existe un Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Porque si a eso nos vamos, está haciendo lo que esto se le llama cuando implantando su identidad. Porque ¿por qué no se mostró como tal? Como un ser inexplicable, no ser humano. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces, ¿por qué él de la divinidad que tenía se convierte en hombre para convencer de que existe algo espiritual y algo inexplicable grande? ¿Por qué no se mostró como tal? Bueno, ya esos son temas teológicos que habría que analizarlos a la luz de la Biblia y teológicos, pero son válidas tus cuestionamientos. O sea, quizás en tu caso tú tienes un desconocimiento del concepto teológico, porque estamos hablando de teología. Cuando hablamos de Ujú, salvación, estamos hablando de teología. ujú. Ahora, ¿cómo tú entiendes que la Biblia, la fe y todo eso afecta a la vida de las personas? ¿Tú crees que la afecta de manera positiva o negativa? ¿Tú crees que creer como tú crees o como tú sientes o creer como cree un evangélico nominal de esos que van a la iglesia eh, le afecta en la vida? No directamente que le afecte en la vida, sino mira, vuelvo y recapitulo. Yo sí creo en Dios. Existe alguien que está por encima de todos nosotros, pero las cosas no es como está escrita en la Biblia, porque eso no lo hizo un celestial, fue otra persona que lo hizo, con un nivel intelectual muy grande, con un nivel de sabiduría enorme, pero yo te pregunto, después que Jesucristo logró su misión en la tierra, que fue crucificado, ¿qué cambió? El mundo ha cambiado enormemente después de Jesús, ¿eh? ¿Qué cambió? La religión antes de Jesús era un poquito más radical y ahora menos. Páralo ahí. Ahora te voy a decir lo siguiente. Lo que cambió fue nuevas religiones más poderosas que las que ya existían, como por ejemplo la católica, que en ese entonces no existía la católica. No sé si estoy mal. No, no existía. Entonces, después de la crucifixión de Dios, lo único que cambió fue el renacimiento de nuevas religiones. Yo quiero que me entiendan bien. Yo no soy ateo, yo no soy nada de eso. Vuelvo y digo, soy temeroso de Dios y estoy 100% que existe algo mucho más grande que todos nosotros, pero no es como se pinta en la Biblia. En la conclusión que he tenido de la Biblia es, la conclusión que he tenido de la Biblia es que fue creada para manipular y para, ¿cómo se le dice a la persona cuando tienen que mantenerse por abajito ahí, por la línea? Porque cuando tú lees muchas cosas de la Biblia no te cuadran. ¿Tú crees que la Biblia es un libro de control mental? No, no directamente así, sino que alguien con una visión de futuro, de milenio, lo inexplicable, que es Dios, que no se puede explicar cómo algo puede crear planetas y mundos y vida y agua, y mares, de todo, quiso como es tratar como de manipular lo que no se puede explicar con la Biblia, porque la misma se contradice con lo que te voy a decir a continuación. El mandamiento número 9, el número 9 dice que No no. codiciar a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué pasó con la mujer de José? ¿Cómo así con la mujer de José? Con María. No entendí.
no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ujú. Y cómo de repente María sale embarazada. Dime tú. No, o sea, no te estoy diciendo que hubo un encuentro carnal. O sea, tú me estás diciendo que Dios codició a la mujer de José. No directamente así, pero si es parte de los mandamientos, ¿por qué pasó así? Dime tú. Quizás es porque eso es un concepto teológico también, desde la teología, ahí no hay una actividad sexual ni nada de eso, simplemente el Espíritu Santo se posó sobre ella y ella quedó embarazada de un ser santo, como Entonces, dice la Biblia. entonces eso no puede estar en los mandamientos porque no hay un ejemplo. Es que no tiene que ver con codiciar. Dios no Pero es un ser que lamentablemente codicia. ya ella no estaba soltera, ella tenía un esposo. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Interesante tu postura, eh, aunque desde el punto de vista teológico no es razonable, desde el punto de vista teológico, pero sí es interesante tu postura, porque diríamos que sí, podría ser al estilo Zeus. Y otra cosa también que me gustaría también aclarar acá. eh, Cuando en el tiempo de Jesús, que murió por todos nosotros, ¿por qué estamos incluidos nosotros? Si para ese tiempo no se sabía que existían más países hasta después de Colón. ¿Cómo de repente una persona en, en el lado de para allá, de Jerusalén, de donde lo crucificaron, murió por todos nosotros? En ese entonces no se sabía que existían más países. ¿Cómo de repente una persona va a morir por todos nosotros si en ese momento no se tenía un conocimiento que existían más países? No es necesario que se sepa que existen más países, simplemente desde el igual, estamos hablando de ¿Cómo teología. yo puedo hacer algo por alguien que no sé que existe? Ese es el punto, que quien lo hizo fue Dios, así que si Entonces estamos o hablando ahí sea, de poderes mágicos entonces. sí, claro, Sal- no mágicos, pero estamos hablando de divinidad. Claro, y seguimos teorizando desde la teología, que es la que determina que Jesús es Dios que vino a morir por nosotros, y tomando en cuenta eso, Jesús muere por los pecados de la humanidad. Aquellos que ya habían muerto antes, aquellos que vivían en su época y aquellos que van a vivir hasta el final de los tiempos. Amén, Esa amén. es la propuesta teológica acerca del sacrificio de Jesús. Eso incluye aún lo que no ha nacido todavía. Ok, ahora, yo te pregunto, tomando eso en cuenta, ese concepto que tú me das de que, bueno, Jesús vino y murió, pero no incluye a nosotros, ¿tú no aceptarías que Jesús haya muerto por ti? ¿Cómo te puedo decir eso, querido? Porque entonces estaría contradiciéndome. Es que mi punto es que algo divino tan grande no puede convertirse en un humano y de repente yo decir que alguien murió por mí. Ok, ok. Dentro de mi punto de vista. Y quiero que se entiendan que lo que estoy diciendo no está escrito en piedra, sino que son interrogantes que me he estado haciendo. Yo soy muy creyente de Dios, muchos pastores me han dado mucha profecía, he sentido muchas cosas, pero la mente está para pensar. Y como no ha bajado nadie desde el cielo a decir, yo estoy aquí, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, desde de la antigüedad hasta el tiempo real, hay que hacerse preguntas. Claro que sí, claro que sí. Tenemos la libertad de preguntarnos y cuestionar. ¿Está usted de acuerdo con las interrogantes de Alex? ¿Tiene respuesta para alguna de ellas? Me gustaría leerlas en los comentarios y saber qué usted le diría a las interrogantes que tiene Alex. O, ¿tiene usted interrogantes parecidas? También déjela en los comentarios y hagamos una pequeña conversación acerca de este concepto tan interesante que, bueno, estas interrogantes
que Alex nos trae. Alex, gracias por haber compartido con nosotros tus interrogantes y trataremos de ver cómo nuestros amigos que nos ven le dan respuesta a algunas. Bueno, espero que todos los religiosos que van a comentar recuerden esta palabra, amor al prójimo. Amor al prójimo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bendiciones.